Muy bien, jueves 18 de marzo, primer encuentro del año, Éxodo capítulo 30. Habrás de hacer un altar para quemar en él incienso, de madera de acacias habrás de hacerlo. O sea que la palabra en hebreo altar es mizbeach, que ahora vamos a hablar un poquito de eso. Y sobre ese mizbeach vas a hacer algo que produce olor, ¿no? Esta es la indicación respecto a este ritual en el templo portátil del desierto. Entonces, para entrar en clima, para volver a estudiar después de un año o después de un verano, vas a hacer un mizbeach. El mizbeach era el lugar en donde se producía el acto ritual de encuentro, de acercamiento a Dios. La vida espiritual judía de hace 3000 años pasaba por el mizbeach. El mizbeach era ese ámbito en donde uno se acercaba a vivir su vida espiritual. Entonces, en la antigüedad, ese lugar estaba destinado a una práctica física que incluso era tomar un animal y matarlo. O, como en este caso, encender ciertos olores que tengan en vos una acción física. Es decir, que los sentidos eran mucho más materiales y menos desarrollados. No alcanzaba con una idea, con una expresión, con una emoción, sino que había que poner en juego los sentidos. Es como si pudiéramos decir que el hombre más primitivo es aquel que necesita más materialidad, y la evolución del hombre es darse cuenta que uno puede trascender esa materialidad y tener una experiencia sin necesidad de esa materialidad. Es como si yo les dijera a ustedes que un chico necesita a veces más un regalo físico y un adulto necesita mucho más una palabra de cariño que un regalo físico. Entonces, nuestro nivel de crecimiento y desarrollo espiritual puede empezar a medirse en nuestra necesidad o no de que nuestros sentidos puedan ser afectados directamente, o si somos capaces de no necesitar eso físico, material y concreto, y podemos elevarnos un poquito más. De alguna forma, la propuesta de nuestro pueblo fue que la tefilá reemplazó al corbán, que el rezo reemplazó al sacrificio, porque ya no necesitamos más, en algún momento de nuestro desarrollo espiritual, mediatizar nuestro encuentro con Dios a través de un animal. Ya no fue más necesario que uno pueda entrar en un clima de rezo y prender aromas que huelas directamente para que te des cuenta que estás en un espacio de rezo. Ya hoy, cuando vas a conectarte con Dios, no haces esas prácticas previas. Pero en nuestra vida personal y cotidiana a veces también uno necesita o vuelve a ciertas prácticas más primitivas. Y no está para nada mal. Lo interesante es darse cuenta qué es lo que necesitamos en cada momento y saber que cuando podemos recurrir a lo material, puede ser una opción. Material me refiero no a plata, me refiero a cosas concretas que nos ayuden a conectarnos. Por ejemplo, hay gente que necesita tener puestos los tefilim para poder sentir que está rezando. Los tefilim lo ayudan en una conexión con Dios. Y hay gente que puede estar en un ámbito fuera de su espacio de rezo y puede conectarse igual con Dios sin necesidad de tener un tefilim mediatizándolo. Armando pone acá la palabra tzedaká. No. La tzedaká es otra cosa, no tiene que ver con lo que estamos hablando. Estamos hablando del desarrollo espiritual en cuanto a la cercanía o no con Dios, que es lo que ocurría en el Mizbeach. Ahora, si lo que te referís es que uno puede sentir la presencia de Dios haciendo tzedaká, si es un camino para
para acercarse a Dios, sí, en ese sentido sí, Armando, no sé a qué si te referías a eso. Bien, entonces, Mizbeach, palabra que significa altar y que es importante en esta lectura. Un codo de longitud y un codo de anchura, cuadrado habrá de ser, y 2 codos de altura, del mismo saldrán sus cuernos, y lo revestirás de oro puro, su techo, sus paredes en derredor, y sus cuernos, y le harás una corona de oro en derredor, y 2 anillos de oro le habrás de hacer debajo de la corona, sobre sus 2 paredes, habrás de hacer sobre sus 2 costados, y será para alojar los barrales, para portarlos con ellos. Acá viene toda la descripción de cómo se tiene que hacer todo esta construcción, este altar, que es la parte que estamos leyendo, ¿no? La construcción de todo el templo. Y quiero quedarme con la palabra oro, por un lado, y por qué tanta obsesión por recubrir todo con oro, ¿no? Es como que tenemos un origen sefaradí en nuestro pueblo, ¿no? Hay que llenar todo de oro y que se vea bien cargadito con ese oro. Y en realidad lo que creo que tenemos acá es que veníamos de utilizar en forma incorrecta el oro. Habíamos destinado el oro para hacer el becerro, para hacer el, ¿se acuerdan? Cuando Moshe subió. Bueno. Entonces, en realidad, en la lectura que nosotros estamos haciendo, ustedes, perdón, déjenme aclararles algo que si no los voy a confundir. Ustedes saben que en la Torá no hay antes y después. No es que algo que está escrito antes o está escrito después, pasó antes o pasó después. En la lectura que tenemos por delante vamos a encontrar el becerro de oro. El episodio del becerro de oro todavía no pasó en nuestra lectura. Va a pasar en el capítulo 33, nosotros estamos en el 30. Entonces, ya va a aparecer el relato. Pero el oro que va a ser destinado en esa lectura que vamos a leer para hacer un becerro, es el mismo oro que Dios está pidiendo que lo utilices para lo bueno. Y esto tiene en la tradición judía un mensaje muy importante. El elemento material no es ni bueno ni malo, ni sagrado ni perverso. Lo que es bueno o malo es la utilización que hagas de ese material y el vínculo que construyas con ese bien. Eso es lo que te hace que el elemento sea bueno o malo. Los ejemplos que habitualmente compartimos cuando estudiamos esto son varios, pero voy a elegir uno que tiene que ver con Pesaj. Dentro de unos días va a ser Pesaj. Si yo tuviera que preguntarles cuál es el elemento más usado en la noche del Ser de Pesaj, ¿qué me dirían? ¿Cuál es el elemento más usado en la noche del Ser de Pesaj? La Gadá, la que hará. La copa de vino. Muy bien. El vino. Exacto. Para mí el vino. Correcto. Claudio y Armando, correcto. Son 4 copas. Nunca tomamos 4 copas y si les parece mucho 4, hay una quinta que tenemos que servir y no tomar, la del diablo. Siempre hay un solo kiddush. Es exagerado que haya 4 o 5 copas de vino. Y estamos diciendo, bueno, claro, porque el vino es símbolo de la libertad. ¿Hay algo que tenga más esclavos que el vino? El vino es todo lo contrario a la libertad. No tiene nada de libre. El vino te esclaviza. Si vos no tenés un buen vínculo con el vino, te esclaviza. La quinta copa. Entonces, la tradición judía nos enseña que está puesto el vino para que aprendas que el vino no es ni bueno ni malo. Que el vino puede ser algo bueno que te permita hacer un kiddush, que te permita celebrar, que te permita festejar, que te permita ponerte contento en una noche de Shabbat, o el vino te puede esclavizar, te puede dominar, te puede dejar tirado por el piso, te puede dejar borracho, te puede dejar en un estado vergonzoso. Entonces, el vino no es ni bueno ni malo, depende cómo te vincules con él y qué utilización hagas. Sí, Armando. En la antigüedad, los aristócratas, la nobleza tomaba vino y el pueblo tomaba cerveza.
Entonces, tal vez tomar vino era símbolo de sentirse como un rey, como un noble en ese momento, para empezar. Sí, El vino era la bebida de la gente, de la élite. por eso lo tomamos también en Shabbat, porque es como sentirte el ser súper importante. Pero ese mismo vino te puede esclavizar y te puede quitar toda esa libertad que tenés. Está bien la metáfora que complementás, pero también puede serte todo lo contrario. Y por eso es que nos enseñan que es súper importante que pensemos que el vino no es ni bueno ni malo, sino que el vínculo que tenemos. El otro ejemplo que les doy de esto es, ¿cuál es el fruto prohibido en la lectura del paraíso? Cuando leemos el comienzo de la Torá. ¿Cuál es el fruto prohibido? No sé. Puede ser, sí. La manzana, no sé. No, Patri el dice la conocimiento, manzana. el del conocimiento del bien y del mal. ¿Pero cuál era el fruto? No dice, No no lo dice, La Higo, Torá, no dice. la Torá no lo dice. higo, Saúl propone que es el higo, hay una interpretación rabínica que dice que es el higo, De la manzana. porque después van a usar hojas de higuera para taparse de su desnudez. Entonces, si bien una interpretación rabínica va a decir que es el higo, no sabemos y no dice, y algún rabino interpreta que no dice para que nunca consideres que hay un fruto que es malvado, que es perverso, que está mal comer. Si fuera la manzana, que en realidad es la lectura que la mayoría del occidente conoce, porque es la lectura cristiana que atribuye al fruto prohibido a que sea la manzana, en realidad la gente no debiera comer entonces manzana, porque es el fruto prohibido. Y para que no digas eso de ningún fruto, porque ningún fruto es malo. De vuelta, lo importante es el vínculo que establezcas vos con la comida. Entonces, no figura, no hay ningún nombre en la Torá explícitamente de cuál es el fruto prohibido. Entonces, con esto como mensaje del oro, yo les diría que nuestros bienes materiales, nuestra plata, nuestro dinero, en términos cabalísticos, es energía. Tu plata es energía. ¿Qué es la energía? La energía es algo que te posibilita hacer. Entonces, si vos tenés energía buena, positiva, vas a poder desarrollarte y hacer cosas buenas. Ahora, cuando tu energía es densa, es pesada, es negativa, lo más probable es que termines haciendo cosas equivocadas o cosas malas. Y pasa lo mismo con el dinero. No tiene que ver cuánto dinero tenés, tiene que ver qué representa el dinero para vos. Hay gente que teniendo dinero no puede disfrutar y hacer y conectarse energéticamente positivamente con eso. Y hay gente que tiene mucho menos y se conecta mucho mejor. No es la cantidad de dinero, sino tu vínculo con el dinero lo que te va a permitir capitalizar tu energía. Y eso es uno de los desafíos que tenemos todos. Obviamente que el judaísmo, como ustedes ya saben, no pregona la pobreza, no pide que no tengamos ningún bien, que no valoremos los bienes, pide que tengamos una buena relación, un buen vínculo con esos bienes y que esos nos permitan transformar ese dinero en energía en nuestra vida. Eva pregunta, Caro pregunta qué son los cuernos, ahora vamos a llegar a eso, Caro. ¿Cómo obtuvieron tanto el oro en el desierto? Justo lo vimos en la clase de historia de los 2 días, hablando de Egipto. La Torá va a decir, en realidad ya lo dijo al comienzo de este libro, que cuando salimos fuimos a los vecinos egipcios y les pedimos que nos regalen su oro y nos lo regalaron. Eso dice el texto de la Torá, que como alguien decía el martes en el Res de Torá, cobramos la doble indemnización y nos llevamos el oro por el despido. Esa es la explicación de la Torá de cómo teníamos oro, o uno podría decir
porque en realidad, ¿se acuerdan cómo sacaron el oro para el becerro? Bueno, ya lo vamos a leer en 3 capítulos, pero ¿alguno recuerda de dónde sacaron el oro para hacer el becerro? De los aros, pulseras y collares de las mujeres. O sea, el oro era la manera de vestirse elegantemente o decorarse en el cuerpo. O sea, tenían oro, no lingotes de oro acumulando riqueza, sino en las pequeñas joyas de cada una de las familias, que eso pasa de generación en generación y era algo muy cuidado y valorado en el desierto. Bueno, nada, eso es lo que dice la Torá. La frase "es tan pobre que lo único que tiene es dinero" es una linda frase en algunos casos, no siempre. Hay gente que puede tener dinero y ser muy plena, hay gente que es tan pobre que solo tiene dinero porque no supo construir un buen vínculo. Entonces, volviendo a la Torá, para empezar a contestar la pregunta de Carolina, después de hablar del tamaño, ¿no? del largo y ancho que tenía, habla de Karnot. ¿Sí? Keren, en hebreo, tiene 2 acepciones. La palabra Keren tiene 2 posibles traducciones. Una es cuerno. ¿Alguien sabe cuál es la otra traducción de la palabra Keren? Semilla. No, eso es Zraim, son semillas en hebreo. Viñedo, ¿Cómo? viñedo, Ah, muy bien, pero eso es Kerem, con M. lo No dice con mi mujer, que lo digo yo no, Está muy bien, está muy bien. Pero no es Keren, sino Kerem. Con Mem. Keren, le voy a contar de dónde, a ver si se dan cuenta el significado. Moshe bajó la segunda vez con las tablas de la Torá, lo vamos a leer dentro de unos capítulos. Y a Moshe lo representó Miguel Ángel. ¿Alguien vio alguna vez el Miguel Ángel de Moshe? Ahí Claudio hizo el gesto con la cara. Ese Miguel Ángel ese Moshe de Miguel Ángel tiene cuernos. ¿Y por qué Miguel Ángel le puso cuernos a su Moshe? ¿Alguien sabe? Porque la Torá dice que cuando bajó Moshe por segunda vez, le brillaba el rostro. Y la palabra brillar y la palabra cuernos en hebreo tienen la misma raíz. Y la interpretación de Miguel Ángel desde el cristianismo es que Moshe bajó con cuernos. La interpretación judía es que Moshe bajó con la cara llena de brillo. Entonces tenés que hacer un altar que brille. Que alguien puede decir, claro, por eso es de oro, para que brille. Y no, va a brillar, no porque lo llenes de oro, sino sin una redundancia. Te alcanzaría aunque te diga ponele oro y listo. Tiene que brillar porque vos tenés que hacer que brille ese lugar. Cuando vos querés que tu casa brille, no depende del producto con el que lustres la madera o con el que reviertas las paredes, con el que puedas revestir las paredes, sino que tiene que ver con lo que vos hagas en esa casa. Y eso es lo que le da brillo a un lugar. No el material que utilices, sino tu actitud hacia ello. Entonces, así como Moshe bajó con una actitud, con la Torá, y ya vamos a ver por qué, le brillaba el rostro, la idea es que brille ese lugar que vos destines para tu encuentro con Dios. Tiene que brillar, tiene que estar lleno de luz. Bien, volvemos al texto. Me quedó, vieron que tenés que tener, ya lo habíamos hablado una vez, pero como siempre está buena cosa recordar, vieron que a los costados del altar tenés que hacerle como unos círculos para que por ahí puedan pasar las varas. ¿Y para qué se usaban las varas? Ahí Caro hace la mímica, para transportar, para trasladar, para llevar por el desierto el Mishkan. Entonces, nuestra primer construcción sagrada es portátil. Es increíble este mensaje.
una jupá. ¿Cómo? Es una jupá. No, pero no por una jupá. Es móvil. Tenés que saber que la vas a poner en un lugar y en cuanto Dios te diga o se den las cosas, tenés que levantarla y llevarla. No hicimos una construcción fija, hicimos una construcción portátil. Y no solo portátil, una construcción que siempre está lista para ser llevada a otro lado. Y así fue nuestra vida durante 2000 años. Nuestra vida durante 2000 años fue con las valijas preparadas. Porque si nos echaban, nos teníamos que ir enseguida a otro lugar. Así como acá tenían que estar las varas listas para ser llevado el mizbeach, el templo portátil. En cualquier momento, nuestra vida fue mucho tiempo así. Y tal vez sobrevivimos porque estábamos preparados, porque teníamos en nuestros textos y en nuestra esencia, en nuestra fundación, algunos conceptos que nos ayudaron a trasladarnos y a seguir viviendo plenamente. Entonces, yo los invito a pensar cuán fija y arraigada está nuestra vida o cuán dispuestos estamos a movilizarnos si hace falta. Hay gente que tiene poca flexibilidad para el cambio. Está constituida de forma tal que cualquier cambio lo desestabiliza. Es como que sentimos que necesitamos construir con raíces sólidas y firmes, que no se muevan. Y hay gente que se prepara para el movimiento, que sabe que la vida es cambio permanente y que tiene que prepararse para cuando llegue ese momento. No es que voy a estar fijo hasta que no me quede otra, sino que tengo que aprender a vivir en movimiento. Y como ya todos sabemos, en el último año aprendimos a los golpes en forma acelerada, lo único fijo en la vida, lo único permanente en la vida, lo único constante en la vida es el cambio. No hay nada más fijo, ni permanente, ni constante en la vida que el cambio. Entonces, cuanto más te construyas sin posibilidad de mover o de cambiar, más vas a sufrir. No quiero decir una frase muy fuerte, pero el día que no tengas más cambio es porque tampoco tenés más vida. La vida está asociada al cambio. No estoy hablando de política, ¿está claro? No. Así que Adrián, perdón, el día de la muerte es el día de gran cambio. Pero después no hay más cambio. Bueno. Ahí queda, termina tu manejo del joystick de la vida. Pero bueno, en nuestra vida cotidiana tenemos que estar acostumbrados. Hace un año, vieron que hay gente que dice, yo no puedo cambiar, no, yo no voy a cambiar. Es mentira. Y el último año nos demostramos todos que somos capaces de muchos más cambios de los que a veces podemos admitir o asumir. Porque todos los que estamos acá en este espacio hoy cambiamos un montón. Hace un año y medio jamás hubieran aceptado tener un encuentro por Zoom por semana conmigo. Y acá estamos, en un Zoom, intentando de que la vida continúe. Claudio pregunta, ¿quién podría trasladarla? Después hay un momento en el cuarto libro de Torá, cuando realmente empecemos a caminar, que van a decir quién se ocupa de trasladar cada cosa, cada tribu iba en un lugar especial en el camino, y cada uno tenía una función para llevar y cargar cosas. O sea, nosotros, los hebreos del desierto, eran los que cargaban. Nos quisimos traer algunos esclavos egipcios para que laburen, pero no pudimos. Así que tuvimos que hacerlo nosotros mismos. O los hebreos del desierto. Bien, ahora sí podemos seguir. No me acuerdo hasta cuál leí exactamente, pero después son descripciones. Creo que hasta el 5. Las varas estaba el 5, y ahora las varas
de madera de acacia y las recubrirás de oro, o sea, todo tiene oro, no solamente el Mizbeach, sino todo lo que viene alrededor. Lo colocarás frente al velo que pende sobre el arca del testimonio, frente al propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me habré de reunir contigo. Bueno, y acá de vuelta tenemos palabras importantes. Está el Aarón Aedut, de eso vamos a hablar ahora. Acá está traducido como el arca del testimonio. Aarón. Una cosa, Sí. ¿te puedo preguntar algo? Acá Sí, Gaby. estaban haciendo todo esto y no había Torá, no había nada. O sea, ¿era sola para qué era todo esto que estaban haciendo? Para guardar la Torá. Que no tenían todavía, por eso, pero, o sea, por eso de vuelta es como que ya hubiese pasado lo que pasa después. Claro, por eso digo que la Torá no siempre lo que se relata y se cuenta pasa antes o para después, Está bien, es una regla. por eso. Están construyendo todo esto para guardar las 2 tablas que Moshe o ya trajo o va a traer. Acordate que en el capítulo 20 leímos la entrega de esa tabla. Ahora estamos en el 30, pero en el 33 vamos a leer que Moshe baja por primera vez y las destruye. Entonces, ¿cómo lo explica la tradición clásica judía, Gaby? Es que Moshe recibió en el 20 las Torot, pero todavía no bajó. Y el pueblo las vio desde abajo, pero Moshe no volvió. Y ahora va a volver después de 40 días. Y eso va a ocurrir dentro de 3 capítulos. Aarón Aedut. El Aarón es el ropero, armario, el arca, el lugar donde van a ir las Torot. Ahora, la palabra Aedut es la más interesante. Ed, en hebreo, es testigo. Entonces, la palabra testigo está muy vinculada a la Torá, o a nuestro vínculo con la Torá. La tradición judía nos pide que seamos testigos de la entrega de la Torá. Nuestra vida debe testificar con lo que hacemos que creemos en lo que dice la Torá. Esa es la esencia del cumplimiento judío. Que tengas una vida tal que tu vida testifique en lo que vos crees. Y en realidad así es como uno se puede definir a sí mismo. No nos define lo que decimos, lo que predicamos, lo que hablamos, lo que expresamos. Nos define el testimonio que damos con nuestras acciones. Cada vez que hago algo, estoy prestando testimonio. Y presto testimonio de las convicciones que tengo. Y esto es esencial, aunque a veces fuerte y difícil, porque ¿quién puede sentir que está todo el día dando testimonio? ¿Pero qué? Cuando tengo la posibilidad de saltearme la fila y vacunarme, aunque no esté habilitado, ¿también estoy dando testimonio? ¿No puedo un ratito dejar de dar testimonio? No, no se puede. Bueno, pero ahora este ratito que tengo que vender algo en negro. No hay momentos donde uno deja de dar testimonio. Lo que pasa es que, por supuesto, el desafío de la vida es tan complejo que uno tiene que saber que mis actos de bien y mis actos malos están todo el tiempo en un equilibrio. ¿Y cómo se resuelve la balanza? Con el próximo. Entonces, de esa manera uno puede ir transitando la vida asumiendo compromisos, sabiendo que el próximo acto te define. Y esto del próximo acto te define es el testimonio de lo que vos sos y de las cosas en las que vos crees. Y eso es lo que está en la Torá. Esa es la idea de encontrar allí la Torá guardada. Bien, entonces ahí hay que colocar la Torá cuando la tengamos. Y en ese lugar, dice el final del versículo, me habré de reunir contigo allí. ¿No? Esa es el compromiso de Dios. Acuérdense que desde el nombre Dios, su compromiso es que va a estar.
Eso es Dios. Es aquel que va a estar siempre. Cuando lo necesites, cuando lo busques, está. Acuérdense que la raíz del nombre de Dios, vieron que el nombre de Dios tiene 4 letras que no se pronuncian, ¿sí? Yud, Hei, Vav, Hei, que no sabemos cómo se pronuncian, que no sabemos cómo se dicen, porque no tienen las vocales, pero que la raíz es ser o estar, conjugable en pasado, en presente, en futuro. Por eso es la presencia eterna. Dios es el que siempre va a estar, que vas a poder encontrar cuando quieras. 7, y quemará sobre el Aarón incienso aromático mañana a mañana, al preparar la lámpara, lo habrás de hacer quemar, y al encender Aarón las lámparas, al atardecer hará quemar incienso, cotidiano ante Adonai por vuestras generaciones. Bien, lo que dice acá el texto, entonces, es que así como hay un animal para comer en los sacrificios que se hagan, entra el gusto, y hay algo para oler, entra el olfato, y también hay algo para tocar, porque el animal tenés que poner la mano sobre la cabeza antes de comerlo y de matarlo, tenés el tacto, tenés el gusto, tenés el olfato. Bueno, la vista también tiene que estar en juego en todo esto. Entonces está la menorá, y la menorá te permite que llenes de luz ese ámbito y que tu vista también entre en juego. O sea, como que, y por supuesto, obviamente, que hay ciertas palabras que se van a decir, que el oído también está presente. Es un ritual que hace que los 5 sentidos entren en juego. ¿Saben cómo se llama eso en arameo? Mindfulness. ¿Conocen esa palabra en arameo? Mindfulness, que hoy está tan de moda, es eso. Es vivir una situación en la que todos tus sentidos están conectados con lo que estás haciendo en ese momento. Para que tengas presencia absoluta. Para que estés con todo tu ser en lo que estás haciendo. El recurso de los sentidos ayuda. Cuando vos pones en juego tus 5 sentidos en algo que estás haciendo, estás ayudándote a tener una presencia fuerte en ese momento. Y les recuerdo lo que ya hablamos. Tiene una consulta. Sí. Cuando dice, me habré de reunir contigo allí, da más imagen de iglesia que de sinagoga. ¿Por qué? Porque la iglesia es la casa de Dios y la sinagoga es la casa de estudio. Pero allí es donde haya testimonio. No, pero allí es ¿Cómo, donde viene del testimonio, de la palabra testimonio. Allí donde vos testimonies con tu vida, que crees en la Torá, Okay. allí voy a estar. Okay. No es un lugar físico. Ok, gracias. Bueno, acá interesante, no sé si fue Irene o Tomás, pero interesante esto de que el COVID nos afecta 2 de los 5 sentidos, o puede afectarnos a todos, ¿no? El gusto y el olfato. La gente pierde el sentido del gusto y el olfato con algunas de las personas infectadas con COVID, ¿no? Que es una de las consecuencias importantes. Yo, digamos, no sé si ustedes conocen, yo conocí gente que tuvo COVID y perdió el gusto y el olfato, y es recontra feo. O sea, es más, les voy a contar algo. La hija de un amigo mío, que tiene hoy unos 17 años, no tiene olfato de nacimiento. Nunca había escuchado que existe esa enfermedad. Y no puede oler ningún tipo de aroma, no tiene olfato. Y es muy duro. No disfruta un montón de comidas, no puede saborear diferentes perfumes, flores, aromas. Parece poco, digamos, dicho rápidamente, pero si lo pensamos un poco más en profundidad, limita una parte importante de tu vida. Yo les iba a decir que por eso un ritual de mindfulness o de la presencia tuya en un momento es cuando brindás con una copa de vino. Porque pones los 5 sentidos en juego.
Y quizás por eso, en la tradición judía nos enseñan que cuando destapás una botella de vino, podés hacer sheheyanu, la brajá de agradecer el momento que estás viviendo. Y llenás una copa de vino, la olés, la tocas con tu mano, la probás, gusto, tacto, olfato, vista, porque podés mirar el color del vino, y te faltaba el oído. Y por eso chocas las copas. Y por eso brindás, y por eso decís Lejaim. Y así tenés los 5 sentidos puestos en lo que estás haciendo. Si alguno de ustedes participa los viernes del Shabbat, con esto que digo van a pensar que yo soy un borracho. Yo les cuento, yo empecé a tomar vino a los 40 años. Y abrimos una botella los viernes a la noche y nos dura toda la semana. O sea, no tomo más que una copa, a veces una segunda copita, no más que eso. Nunca en mi vida, no es que no estuve borracho, nunca ni siquiera llegué a estar en estado de alegre. ¿Vieron cuando estás en un estadito así un poquito? Nunca me pasó eso en mi vida, todavía. Estoy por cumplir 50, capaz que en los 50 me animo. Por ahora siempre fue así, una pequeña copita. Siempre no, desde los 40. Bien, 9. Una aclaración. Venga, acá dice maftir. ¿Ven la palabra maftir acá arriba? Antes del 9 a la derecha. Ya que lo tenemos ahí. ¿Qué es maftir? ¿Quién sabe lo que es el maftir? ¿Caro? Es ¿No lo es que la, sería. no es la parte de los ritos para cada festividad? ¿Los ritos? ¿Qué son los ritos? Hay una parte en cada festividad que se lee de otra Torá y se lee el maftir. Claro. ¿No es ahí? Sí. Es la última parte del Pere, es la última parte que se repita. Bien, Ricardo. Es así. La parashá, la Torá está dividida en parshiot. ¿Sí? Tenemos toda la Torá entera, olvídense de los libros, de los capítulos, de los versículos. La Torá entera se divide en parshiot. Cada parashá corresponde a una semana. Y cada parashá se divide en 7 aliot. Esa es la verdadera división de la Torá. La Torá se divide en parshiot, o parashá en singular, y cada parashá en aliot, o aliyá en singular. Y cada parashá tiene 7 aliot. Bueno, los rabinos después estipularon que la última se puede hacer un pedacito más corto y se llama maftir. Que todos los Shabbatot es lo que se repite después de la séptima aliyá. O sea, se leen las 7 y después repetimos el maftir. Ahora, cuando el Shabbat no es un Shabbat común, sino que es un Shabbat de festividad, como dijo Carolina, el maftir ya no es repetir la séptima. El maftir es leer de otro libro de la Torá la parte correspondiente a esa festividad. No sé si los mareé mucho o no, pero el maftir es o la repetición del final de la séptima aliyá o la lectura específica de una festividad que se lee en ese Shabbat. ¿Y qué es la Haftará, Fabi? La Haftará Sí. es el desarrollo rabínico posterior en la época en la que nos impidieron leer de la Torá. Nosotros veníamos todos los Shabbatot al templo para leer de la Torá. En un momento los romanos nos dijeron, no se puede leer más la Torá, está prohibida la lectura pública de la Torá. Entonces los rabinos dijeron, no me dejás leer la Torá, entonces voy a leer los profetas. Y decidieron y eligieron un pedazo de los profetas en lugar de cada parashá. Entonces tenemos 54 haftarot que reemplazaban a las 54 parshiot. Pero después de unos años, unos cuantos, los romanos cayeron y pudimos volver a leer la Torá. Entonces los rabinos de aquel momento dijeron, bueno, volvemos a la Torá, pero dejemos a la Torá. Ya el pueblo se acostumbró a leer la Torá, dejémosla. Entonces hoy lees primero la Torá y después la Haftará. Sí, Claudio.
Cuando se lee más de una Torá, 2 o 3, de acuerdo al Shabbat, ¿se repite del último libro? ¿El mastir? No, cuando leemos más de una Torá, que Sí, ¿el mastir dónde está? habitualmente es 2, salvo 2 posibles excepciones, o una en el año, depende del año, puede ser una sola vez, o 2, que leemos 3. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las 2 veces al año que podemos sacar 3 Torot? Una es siempre. Cuando cae Rosh Hodech y un Hag. ¿Cuál? No cualquiera. Hace poco uno. Solo hay uno solo que puede coincidir: Hag, Rosh Hodesh y Shabbat. ¿Ben Purim? No. Rosh Hashanah. La única fiesta judía que puede hacer coincidir Rosh Hodesh y Shabbat es Hanukkah, que dura 8 días. Hanukkah. Hace poco fue por eso, así que Hanukkah. El resto, y empieza el 25 de mes, el resto, Pesach dura 8 días, pero empieza el 15. Del 15 al 22 o al 23, si estás en la diáspora o en Israel. Sukkot empieza el 15, del 15 al 22 o al 23, depende de donde estés. La única fiesta que empieza el 25 y pasa 8 días, o sea, pasa Rosh Hodesh, es Hanukkah. Pero tiene que coincidir con Shabbat. No todos los años pasa. ¿Y cuándo sí o sí sacamos 3 Torot, única vez en todo el año? Esta es más fácil, ¿eh? La otra era más difícil. ¿Cuál es la única vez en todo el año que todos los años sí o sí leemos con 3 libros de la Torá? Yom Kippur. Yom Kippur. A Yom Kippur vayan a pedir perdón por esto. Simchat Torah. Claro, Simchat Torah. Tenés que leer de un libro el final de la Torá, de otro libro el comienzo de la Torá, y del tercer libro el Maftir. Es la única vez que todos los años sí o sí tenés que sacar 3 Sifrei Torah. Bien caro. Simchat Torah. Bien, y entonces el Maftir les decía que cuando es Shabbat es la repetición de la última, el final de la última. Cuando no es Shabbat, perdón, cuando es Shabbat con Pesach, o es Shabbat con Shavuot, o es Shabbat con Sukkot, lees la parashá de Shabbat, o la parashá elegida para ese día, y del segundo libro solo lees el Maftir, que está elegido. Cada festividad tiene su Maftir. Bien, aclarado esto, vamos a leer alguno más, tenemos 5 minutos más. Perdón, pero siempre es la séptima aliá de alguna parashá, o el maftir puede ser cualquier aliá. No, cuando el Shabbat es común, es el final. No. Estoy hablando de festividades. ¿Cómo? El maftir, en festividades. En festividades El ya están elegidos. Cada festividad tiene su No, Maftir. ya sé, pero eligieron la séptima aliá de una parashá determinada, o es cualquier aliá. No, ninguna de las cosas. Está elegido la parte de la Torá que relata, se llama Parashat Pinhas. Están las 7 fiestas ahí. Dice Shabbat, Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Simchat Torah, digamos, Sukkot. Eso es todo un párrafo así. Eligieron cada parrafito, es el maftir de cada festividad. ¿Está bien? Cuando lees el maftir, lo que estás leyendo es lo que la Torá dice de esa fiesta con sus sacrificios. Bien, ahora sí, vamos a un versículo más. Estamos en el 9. A ver si leemos 9 y 10 y cerramos, que la semana que viene empezamos una parasha nueva. No ofreceréis sobre él incienso profano, ni holocausto, ni oblaciones, ni verteréis sobre él libación alguna. ¿Qué significa esto? Profano y sagrado son 2 palabras muy importantes en la tradición judía y en la Torá especialmente, ¿no? Se los quiero mostrar en hebreo. En hebreo acá usa la palabra zará.
No sé si la llegan a leer o a los que sepan hebreo. Yo pongo mi mouse arriba de la palabra, creo que el mouse lo ven ustedes, ¿no? Zar en hebreo es extraño. Fue traducido como profano. Es decir, hay cosas que son de nuestro círculo íntimo, de nuestra vida, de nuestra cotidianidad, de nuestra tradición, y hay cosas que nos son lejanas, extrañas, ajenas. A veces lo extraño, lo lejano, lo ajeno seduce, especialmente cuando entras a la vida en la adolescencia, cuando salís del hogar, de la protección paterna, del ámbito materno, del nido que te cubren y te protegen, y salís, muchas veces lo extraño es lo que más seduce. Y justamente en la tradición te dicen, ojo, lo que no es tuyo, por más que brille, que no te dejes seducir. No te dejes llevar por los espejismos o por las luces de colores o por esas promesas que tienen lo desconocido, lo lejano, lo extraño. Es difícil porque fascina, pero hay que saber que no hay nada mejor que lo cercano, lo propio, lo que tiene que ver con vos. No porque no aprendamos de la diferencia, y ojo, la diversidad es fantástica, de la diversidad uno aprende. Lo que no tenés que hacer es pensar que eso extraño o distinto a vos tiene que ser incorporado a tu vida. O sea, nunca quieras pensar que lo que vos necesitas es eso lejano, distante, que como no conoces te fascina, ¿no? Que eso es lo que fascina, lo nuevo, la novedad. Y Aarón ofrecerá expiación sobre sus cuernos una vez al año, y en hebreo dice Bejiper Aarón. Jiper, ahora vamos a ver esa palabra. Una vez al año ofrecerá sobre él expiación por vuestras generaciones, sacrosanto es ante Adonai. Y acá empieza a aparecer la palabra Kippur. Bejiper, que tiene que ver con Kippur, que es expiación. Ahí viene la palabra capará y todas esas palabras, y por eso acá habla de una vez al año, y dice, a Kippurim, una vez al año vas a hacer esto que se llama Kippurim, Kippur, que es expiación. ¿Qué es lo que significa esto? Nosotros en la vida cotidiana, nuestro devenir habitual, nos dejamos llevar a veces por decisiones equivocadas, por algún impulso no retenido a tiempo, algún exabrupto que no pudiste manejar, alguna respuesta que fue reacción y no la meditaste, permanentemente, todo el tiempo. Uno está buscando estar en equilibrio, pero se desequilibra. Uno todo el tiempo está intentando estar en armonía, pero se desarmoniza. Uno se propone mejorar y de repente no puede. Nos pasa, nos va pasando de a poco, pero va pasando. Por eso es que, como la tradición judía sabe que nos pasa esto, no nos quiere hacer pensar que somos pecadores eternos, o que somos malas personas, o que somos seres desagradables. Entonces nos dice, como sabe que nos va a pasar, tiene que haber un mecanismo de reconciliación. Kippur es el dispositivo judío para que vos te vuelvas a amigar con vos y tu entorno una vez por año. Para que no bajes los brazos y te frustres frente a tus errores y fallas. Para que no te entregues y digas, como yo no soy perfecto, no hay más esfuerzo para hacer. No nos hace vernos como pecadores, pero entiende que el error es parte de tu vida y que no se trata de no equivocarse nunca, sino de saber que cuando nos equivocamos podemos reparar
y que tenemos que aspiracionalmente intentar hacerlo lo menos posible. Pero cuando lo hacemos, hay un ritual que nos permite reconciliarnos. Y por favor, llevémonos esto para la vida. La gente que está alrededor nuestra le pasa lo mismo que a nosotros, se equivoca. Es una metáfora de otro pueblo. No crucifiques a nadie porque se equivocó alguna vez. Así como nosotros tenemos derecho a Kippur, los que nos rodean también tienen derecho a Kippur. No significa esto, vamos a seguir con las metáforas de otros pueblos, que tengas que poner siempre la otra mejilla. Lo que sí significa es que así como vos esperás que Dios con vos te permita una reconciliación después de una equivocación, que vos permitas lo mismo sobre la gente que te rodea. La mejor manera de presentarte a Kippur a pedir perdón es habiendo vos ejercitado el perdón hacia otros durante el año. Bueno, cerramos nuestro primer encuentro del 2021. Espero que tengan ganas de seguir acompañándome en este viaje. No sé, les iba a preguntar, en los martes me fue mal con esta pregunta, no me fue ni bien ni mal, digamos, estoy abierto a las opciones. ¿Alguno querría que sea presencial este encuentro y vendría? Marcela, Cintia, Maru. No, nosotros tendremos que viajar mucho. A nosotros nos favoreció la pandemia. Villa Crespo. No, Patri, igual, híbrido va a ser igual. O sea, conexión virtual va a haber siempre. Eso llegó para quedarse. La pregunta es si algunos, además, quieren estar acá y yo hago una clase híbrida. O sea, con el que está en su casa y con el que está acá. Parecería que acá sí hay algunos más. Sofi, ¿estás levantando la mano vos también? Bueno, entonces, si quieren, probamos. A partir del jueves que viene, hacemos híbrido. O sea, el que está en su casa, yo voy a tener la computadora enfrente mío, igual que hoy, pero voy a estar sentado con otra gente que esté compartiendo el espacio conmigo. ¿Está bien? Entonces, jueves que viene 9:15, o por Zoom o presencial. Fabián, ¿las grabaciones? Las grabaciones quedan en el sitio E-Masoret de Lambrot. En el sitio de Lambrot podés googlear E-Masoret, todo junto. Pero Lambrot, ¿dónde? ¿En lambrot.gov No. o en Facebook? E-Masoret, googleá E-Masoret. Cuando no Una consulta. ¿Quién quiere consultar? Maru. Sí, Maru. Los que queremos ir presencial, ¿Agustina nos va a mandar alguna cuestión o vamos directo el jueves que viene? No, vienen el jueves que viene. Si necesitan algún tipo de invitación formal o si quieren que los pasen. No, está bien. No hace falta. No, Fabián, para avisar a seguridad. Para avisar a seguridad. Sí, Armando, ahí te puse Imasoret, el sitio. Te lo puse en el chat. Cliqué ahí y entonces... Sí, yo me refería por el tema de seguridad, pero bueno. No, en principio vamos. acá el hambre está abierto, funciona, no se preocupen. Así que el jueves, igual yo voy a avisar, ¿no? El jueves que viene los espero, seguramente va a ser abajo, va a ser como cuando hay Tefilín, vamos a ver en qué lugar de la comunidad podemos armar, pero por lo que dijeron deben ser 4 o 5 los que vienen, tampoco va a ser mucha gente. Vamos a ver si estamos en mi oficina o dónde estamos. Bueno, que tengan buen día, Shabbat Shalom, nos vemos mañana. Gracias, excelente. Gracias. ¿Quién está en Israel? Gracias. ¿Dónde lo...? ¿Quién está en Israel? Mónica, qué lindo. Bueno. Sí, saludos a todos. Bueno, qué bueno. Chao, nos vemos, buen día. Chao, Shabbat Shalom para mañana. Shabbat Shalom, chao.